Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto que estés con nosotros esta mañana. Bueno que hayas decidido conectarte. Y te voy a invitar a que sigas orando porque este encierro, esta pandemia termine pronto. Hay mucha necesidad en todo el mundo. Y además de eso, creo que es muy importante estar juntos nuevamente. Hay que seguirle pidiendo a Dios para que podamos vernos, juntarnos nuevamente como antes. Y mientras tanto te quiero animar a que estés en contacto con los hermanos, con los amigos, que puedas hablar, que puedas platicar, que puedas programar a lo mejor una videoconferencia o algo, porque es muy importante animarnos unos a otros. Creo que estos tiempos han sido difíciles para todos y creo que es importante el estar en contacto. Y pues bueno, te animo a que lo hagas y esperemos que pronto podamos estar juntos nuevamente. Mientras tanto, vamos a seguir con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Seguimos en el capítulo 5. Estamos viendo lo mismo que veíamos el domingo pasado en cuanto a contexto. Y veíamos que estamos en un escenario de la corte. Entonces esta mañana quiero que te imagines que estamos en esta corte y el juez ya está en su lugar, los alguaciles están a un lado, el jurado está listo para escuchar todo lo que va a suceder, el público, los abogados, y tú estás sentado en la silla de los acusados. Quiero que te imagines esto y que te imagines que estás ahí por haber ocasionado un accidente. Chocaste contra un auto y lesionaste a una persona. Entonces el juez empieza diciendo, abrimos el caso del día de hoy, en donde el Estado acusa al agresor por conducción imprudente y ocasionar daños a otro ciudadano. ¿Y usted qué dice ante esta acusación? Entonces tú te pones de pie muy confiado y le dices, no, señor juez, esto es un error, naturalmente. Yo iba como a lo mejor como a 20 kilómetros por hora cuando esta persona se me atravesó y yo frené. Y frené bien, entonces le di un golpecito y no pasó a mayores. El juez entonces dice, traigan al primer testigo. Y entra un señor en muletas, ¿no? Con la cabeza vendada, con collarín, un poco mayugado. Y se sienta y empieza a dar su versión. Empieza a platicar lo que él vivió, lo que él sufrió. Y entonces la gente a tu alrededor te empieza a voltear a ver con cara de... Se me hace que tu historia no está tan apegada a lo que en realidad sucedió. Después el abogado acusador presenta un video en donde sales tú a gran velocidad, cruzándote un alto y estampándote contra este señor. Además presenta unas diapositivas en donde salen las fotografías de los autos, de cómo quedaron, de dónde estuvo el golpe y pues es una evidencia de que el golpe estuvo tremendo. A estas alturas tú ya no sabes en dónde meterte, porque la evidencia en tu contra es muchísima. No hay para dónde hacerse y normalmente contra la evidencia no hay mucho que refutar. La justicia desde siempre ha exigido testigos. De otra forma, se vuelve un conflicto de la palabra de uno contra la palabra de otro. Son muy importantes los testigos en los juicios. Y el juez normalmente descansa en los testimonios de las personas que testifican, quienes juran decir la verdad antes de pasar a testificar. Tanto los testigos como la evidencia se presentan en un caso y son determinantes para llegar a un veredicto. Y por eso ambos lados tratan de buscar testimonios, testigos, evidencia, para poder soportar su causa. En el pasaje de hoy, Jesús estaba siendo acusado por los judíos, no sé si lo recuerdas, y llama a 4 testigos para defender su causa. Y vamos a ver cómo estos son determinantes para llegar a un veredicto. Lo interesante es que en nuestro juicio, cuando nosotros estemos delante de Dios, estos mismos 4 testigos van a jugar un papel determinante para nuestro propio veredicto. Entonces te pido que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 5 y el versículo 30. Vamos a leer del 30 al 47. Dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, que no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Acompáñame a orar, por favor. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque podemos estudiar tu palabra, Señor. Podemos aprender más de lo que tú nos has dejado, Señor, para guiarnos, para conocerte más, Señor. Te pido, por favor, que tú guíes nuestros corazones, Señor. Que el Espíritu Santo hable a nuestro ser, hable a nuestra mente, Señor. Hable a nuestros corazones. Nos dé convicción de hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Podamos conocerte un poquito más para obedecerte más, Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos a distancia y te pido que tú bendigas a cada una de las personas que están oyendo esto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, como les comentaba hace un momento, seguimos con la historia del domingo pasado, seguimos en el capítulo 5, en donde Jesús acababa de sanar a un señor que llevaba 38 años postrado. Lo hizo en día de reposo y entonces los judíos lo estaban acusando de quebrantar el día de reposo y además de hacerse igual a Dios. Jesús les aclara que Él es el juez, les aclara qué ley es la que va a utilizar para juzgar y además entendíamos que nosotros somos los que estamos sentados en la silla de los acusados. Y ahora nos toca conocer a los testigos que presenta Jesús. Regresando a nuestro pasaje de hoy, leemos cómo Jesús reitera que Él no está haciendo su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Por eso su juicio era justo, porque está haciendo la voluntad de Dios, que Dios es justo. Y además les dice, no me crean porque lo estoy diciendo yo, sino les voy a traer evidencia. O sea, no solo me crean porque yo se los digo, sino les voy a traer evidencia. Es aquí donde Jesús nos presenta a su primer testigo. El primer testigo lo vemos en el versículo 33, cuando dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Cuando los judíos enviaron mensajeros para investigar quién era Juan el Bautista, él les dijo muy claramente, yo no soy el Cristo. El Cristo, el Mesías, va a venir después de mí. También cuando Jesús fue bautizado, él claramente dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan, a quien muchos de los judíos consideraban un profeta, alguien que hablaba las palabras de Dios, había dicho que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías. Incluso el versículo 35 dice que él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Muchos de los judíos salieron con gozo, salieron contentos a escuchar lo que tenía que decir Juan, porque llevaban más de 400 años sin escuchar palabra de Dios. Muchos salían a él, muchos eran bautizados, muchos estaban arrepintiendo, pero desafortunadamente las autoridades judías no lo aceptaron como profeta, rechazaron y nunca le creyeron. Entonces, lo que un acusado normalmente hace delante de un juez es poner excusas o justificar de alguna forma sus acciones.
Si estos judíos, nos podemos imaginar estos judíos delante de Dios, se les ocurriera decir, es que nadie me dijo que Jesús era el Mesías, obviamente entraría Juan como un testigo y les diría, no, claro que sí les dije muchas veces. Entonces había testimonio que alguien les había dicho. Y el problema es que no creyeron. No le creyeron a las palabras de Juan. Y creo que a veces es difícil creer las cosas porque alguien las dice, ¿no? O sea, Jesús entiende que a veces es difícil creerle a las personas. A veces las palabras por sí solas no nos convencen y necesitamos un poquito más. Entonces, yo creo que por esto Jesús dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Diciendo, tengo un poquito más de evidencia, y les presenta su segundo testigo. Dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, ¿de qué obras estará hablando? Porque Juan el Bautista, después de un tiempo de su ministerio, fue encarcelado. Entonces, llegó el punto en donde Juan el Bautista, estando encarcelado, tuvo que haber dudado de las palabras de Jesús. Tuvo que haber dudado de sus propias palabras porque pues estaba encarcelado. Él, como profeta, la persona de la que Jesús dijo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, ese gran profeta Juan el Bautista llegó al punto de dudar. Sin duda él había recordado o habría escuchado lo que Jesús dijo cuando leyó las palabras del profeta Isaías, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, si Jesús mismo está diciendo que Él había venido a dar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos, sin duda Juan, estando en la cárcel, ha de haber pensado, pues ¿qué no venías a liberar a los cautivos? Yo soy profeta de Jesús, yo estuve diciéndole a todo el mundo que Jesús, a eso venía, que Jesús era el Mesías. Entonces es muy comprensible que haya pensado, a lo mejor me equivoqué, o estuviera dudando de las palabras. Sin embargo, con esta duda, Juan envía a uno de sus discípulos con Jesús, y la respuesta de Jesús es espectacular, porque le dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús le está recordando a Juan lo que decía el profeta Isaías, que este tipo de obras solamente las iba a poder hacer el Mesías. Entonces Jesús les dice a los discípulos de Juan, díganle a Juan lo que están viendo. Obviamente soy el Mesías, obviamente lo que él decía tenía razón. Entonces, ¿por qué estaba encarcelado? Ha de haber pensado. Él estaba encarcelado porque los judíos no quisieron creerle a él. Y es algo que hacemos normalmente. Cuando algo no nos parece, lo rechazamos, lo silenciamos para que no nos esté molestando, no nos esté causando esta incomodidad. Entonces Juan acabó en la cárcel porque no creyeron en él. Además, los judíos estuvieron más de 3 años viendo lo que Jesús hacía, viendo lo que decía y viendo lo que hacía. Él estuvo haciendo obras y milagros todo este tiempo, y Jesús acabó crucificado por los mismos judíos. Pero lo increíble es que también fueron testigos de su resurrección, y pues no tenían excusas de esto, ¿verdad? No podían negar que era algo increíble, que era algo que tenía que ser de arriba. Y podemos pensar, a lo mejor, pues se les están acabando las excusas. Ya tenían, gente que decía que Jesús era el Mesías, tenían las obras que respaldaban que Jesús era el Mesías. Y a lo mejor ya con eso era suficiente para llegar a un veredicto, para entender y creer que Jesús, pues, era quien decía que es. Pero, como Jesús no quiere que haya dudas, y no solamente quiso presentar 2 testigos, sigue más adelante. Y es aquí donde nos presenta su tercer testigo. Y el tercer testigo es el Padre.
Lo vemos en el versículo 37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. A lo mejor nos preguntamos, ¿qué testimonio ha dado el Padre de Jesús? Pues el Padre dio testimonio en voz alta, en voz audible, en voz clara, cuando Jesús se bautizó. Esa voz del cielo que la gente que estaba ahí escuchó y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La gente que estaba ahí, al escuchar una voz del cielo fuerte, clara y entendible que está diciendo que este es mi Hijo amado, yo creo que es uno de esos eventos que les ha de haber marcado la vida. Han de haber dicho, bueno, pues vamos a poner atención por lo menos de quién está hablando, quién es este hijo, qué va a hacer. Y aquí es donde a lo mejor algunas personas dijeron, pues yo no escuché esa voz, yo no he visto al Padre, yo no he escuchado esa voz. Y en ese momento es cuando el abogado defensor se pone de pie y dice, objeción, el cliente nunca ha escuchado la voz de Dios, por lo tanto ese testigo no es válido. Y creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a ese punto de decir, pues es que a mí Dios no me ha dicho. Yo no he escuchado lo que Dios quiere que haga o que diga. Si a mí Dios se me apareciera, entonces sí creería. Pero efectivamente la Biblia nos dice que nadie ha visto a Dios. Pero no porque nadie lo haya visto significa que no está, o no existe, o no dice lo que dice. Sí hay evidencia de que Dios está ahí. Simplemente al ver todo lo que Él hizo. Como dice el salmista, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Entonces, cuando nosotros nos encontramos contemplando la grandeza del cielo o viendo la inmensidad del mar, ese tipo de sentimientos que nos hacen sentir muy, muy, muy pequeños en comparación a lo que estamos viendo, en ese momento yo creo que es inevitable pensar que hay algo más grande que nosotros, hay alguien que está haciendo estas cosas, que está controlando estas cosas. Pablo lo describe muy bien en Romanos 1:20 cuando dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, cuando vemos algo increíblemente complejo, algo muy, muy poderoso o a lo mejor una obra de arte muy hermosa, es natural que pensemos en el autor, que pensemos en quién hizo estas cosas tan increíbles. Entonces, cuando nosotros negamos la grandeza de la creación de Dios, con toda clase de teorías alternativas en cuanto al origen, a mí me suena a excusa, me suena a un pretexto para no reconocer el eterno poder y la deidad que solamente el Padre puede tener. Por eso dice Pablo, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa para no creer, no tienen excusa para seguirlo negando. Porque el reconocer la existencia de Dios nos obligaría a escuchar lo que tiene que decir y doblar nuestra rodilla, decir, hay alguien más grande que yo. Entonces, ¿cuál era la excusa que estaban presentando aquí los judíos? Jesús nos explica un poquito en dónde estaba el corazón de los judíos en el versículo 44. Porque dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No buscaban la gloria que venía de Dios, sino que buscaban la gloria de los hombres. En pocas palabras, lo que Jesús les está diciendo es que no te interesa lo que Dios tiene que decir. O sea, estás poniendo más arriba la opinión de las personas, de otros hombres, que la misma opinión de Dios. En Mateo 6 nos aclara un poquito por qué nos comportamos a veces así. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Lo mismo dice cuando ores. No seas como los hipócritas, porque ellos ya aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre
tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Le está diciendo a ellos que lo que ellos quieren es la alabanza, quieren quedar bien con los hombres, quieren ser famosos. Y la pregunta es, ¿de quién buscamos nosotros recompensa? ¿Recompensa de Dios o recompensa de los hombres? A ellos no les importaba lo que decía Dios, les interesaba su propia gloria, ser importantes delante de la gente, esa fama y esa honra que pues son temporales. Pero Jesús va un pasito más para allá, se mete todavía más al problema que está enfrentando con estos judíos. Y les dice, ustedes no tienen la palabra de mi Padre morando en sus corazones. O sea, porque el Padre no solamente da testimonio de que Él existe con todas las cosas que creó, sino que da testimonio claro de que Jesús era su Hijo, de que Jesús era quien Él había enviado por medio de las Escrituras. Da testimonio por medio de su palabra. Y es así como llegamos al cuarto testigo, que son las Escrituras. En el versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Les está dando una orden de métanse, escudriñen las Escrituras. Y vamos a entender un poco por qué les dice esto. Porque nuevamente los judíos estaban pensando que ellos eran especiales porque tenían las Escrituras. Así como pensaban que eran especiales porque eran el pueblo escogido de Dios, su enfoque estaba en ellos mismos. O sea, las Escrituras las habían convertido en un amuleto, como nosotros tenemos las Escrituras de Dios. Pero Jesús les acaba de decir que no tenían las palabras del Padre morando en sus corazones. Entonces el enfoque no estaba en Dios, en lo que Dios estaba diciendo, sino en ellos, en que ellos tenían la palabra de Dios en sus manos, no en sus corazones, y que eran el pueblo escogido. Los judíos de ese tiempo pensaban que las Escrituras les darían la vida eterna, pero Jesús como que les va a aclarar un poquito más el tema. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, si ustedes tienen las Escrituras están hablando de mí. ¿No quieren venir a mí para tener vida? Es algo muy raro. Les está diciendo que si ellos leyeran y creyeran las Escrituras, entenderían que en Él, en Jesucristo, estaba la vida. Porque no se trata de repetir las Escrituras como una fórmula mágica, leerlas por leerlas, o a lo mejor de tenerlas en la mano o bajo el brazo y caminar con las Escrituras de un lado para otro. No se trata de eso. Se trata de tenerlas en el corazón. Sigue profundizando en el 46 y 47 porque dice, porque si creyereis a Moisés, los escritos de Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Qué increíble que les dice, tenían las Escrituras, pero no las tenían en su corazón, en donde deberían de estar. No las creían. Y a lo mejor estos judíos podrían haberse inventado algún pretexto, podrían haber tenido muchos pretextos con los otros testigos, ¿no? Pues yo no escuché a Juan, ¿no? Cuando él estaba allá, yo estaba acá, nunca vi lo que dijo, entonces pues no, Juan no aplica para mí. A lo mejor podían decir, yo nunca vi los milagros de Jesús, justo cuando él se iba a Capernaum, yo me fui para Galilea, ¿no? O sea, cualquier cosa. Pudieron haber tenido estos pretextos. Inclusive decir que pues yo no escuché la voz de Dios. Si lo hubiera escuchado, claro que hubiera creído. Pero contra las Escrituras no tenían ningún tipo de pretexto. Porque es la revelación especial de Dios, detallada, específica. Porque están ahí para que no nos quede duda de que no solamente existe un Dios, sino que este Dios, impresionante, mayor que yo, que ha hecho todo lo que vemos, tiene un plan. Y todas las personas que no escuchen este plan que Dios tiene, se van a perder. Estos judíos conocían las Escrituras, eran expertos en las Escrituras, pero no las habían entendido, no habían entendido de qué se trataban y mucho peor, no las habían creído. Entonces, a este punto pareciera que Jesús ya los había arrinconado, ya estaban en donde los quería, les está dando con todo. Y tal vez nosotros leemos esto y nos queda claro, pues claro, no hay forma de que no vean que Él es el Mesías. Y los judíos exigían para todo asunto 2 o 3 testigos. Y Jesús les presenta 4. Entonces, pues a lo mejor ya no tienen para dónde hacerse.
El problema con este juicio es que aunque te presenten todos los testigos que tú quieras, tienes la opción de no hacer caso. Tienes la opción de rebelarte. Y es ahí donde llegamos a la parte final. Me impresiona lo que Jesús dice en el 34. Porque dice, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, Jesús les deja claro que Él es el juez. Pero en este momento no está viniendo a juzgar. Y esto es muy importante. Si regresamos a nuestro contexto, a nuestro escenario de la corte, una de las reglas básicas que todos los abogados tienen es que no deben de revelar quiénes son sus testigos hasta la mera hora del juicio. O sea, los testigos inclusive son puestos en resguardo por su propia seguridad para que no les vaya a pasar algo y que no tengan la oportunidad de testificar. Eso lo vemos siempre en las películas, ¿no? Como el que está de testigo está corriendo peligro por su vida. El enemigo está queriendo que no se presente a dar su testimonio, porque pues obviamente contra eso no van a poder hacer nada. Y Jesús es el juez y está en esta situación. Entendemos que Él es el que da vida y lo hace para que tengamos vida eterna. Y lo repite, dice, lo estoy haciendo para que sean salvos. Entonces, nosotros vamos a estar sentados delante de Él algún día en este juicio para determinar si aceptamos al Hijo o si rechazamos al Hijo. Y al mismo tiempo, lo que Dios quiere es que nosotros seamos salvos. Y es por eso que como un Padre amoroso nos enseña qué testigos va a utilizar antes del juicio. Nos muestra la evidencia antes del juicio para que cuando llegue ese momento, cuando estemos delante de Dios, lleguemos preparados y hayamos escogido correctamente. O sea, Él nos manda estos 4 testigos para que creamos y que lleguemos al juicio y ya sepamos qué va a pasar y ya hayamos escogido correctamente. Tenemos nosotros las escrituras para leerlas y creerlas. Y en ellas vemos lo que el Padre va a hacer, lo que el Padre hizo desde la creación hasta la eternidad. Nos está soplando, nos está diciendo cuál es el plan para que no nos sorprenda. Cuando leemos en las escrituras que Juan dijo, Jesús es el Mesías, pues no hay duda de lo que está diciendo. Dice claramente, Jesús es el Mesías. Cuando los evangelios nos narran o nos dicen que Jesús sanó a los enfermos, tampoco hay duda, o sea, significa Jesús sanó a los enfermos. Cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, que también lo leemos en las Escrituras, no es difícil de entender. Las Escrituras también nos dicen, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. O sea, todo esto que acabo de decir es español simple, es muy fácil de entender. Es muy fácil de entender. La cosa es que para algunos puede ser difícil de creer. Entonces, hay que tener cuidado porque no vayamos a ser como los judíos que mataron a Juan, mataron a Jesús, rechazaron al Hijo que Dios envió, pero Jesús resucitó. Entonces, vez tras vez vemos que Dios es el que tenía la razón, que Jesús era el Mesías. Y ahora, en nuestra vida también es importante traerlo hacia acá. No solo es historia antigua que a lo mejor lo podemos poner en duda porque pasó hace mucho tiempo. No. No todo es historia antigua. Que Dios manda a nuestra vida a Juanes, esas personas que nos hablan de Jesús, que nos dicen que necesitamos un Salvador y que ese Salvador es Jesús. Esas son las personas que nos hablan de Jesús. Dios también hace obras. Dios también hace obras en nuestras vidas, todos los días, en la vida de los demás también. Milagros, cuando vemos una persona transformada por el poder de Dios, es innegable que ese cambio lo tuvo que haber generado Dios. O cuando de repente de forma milagrosa llega una ayuda, llega una provisión por parte de Dios a la mitad de la crisis. Son cosas que Dios sigue haciendo. Además podemos seguir viendo la grandeza de Dios y del poder o sea, de su creación con todo lo que nos rodea. Estamos encerrados, incluso espero que lo hayas aprovechado también para tener un tiempo de reflexión, de decir, caray, déjame escuchar mi conciencia, déjame realizar, darme cuenta que poco control tengo sobre las cosas. Podemos a lo mejor pensar y razonar y decir, a lo mejor hay algo más importante que nosotros mismos, a lo mejor hay algo más importante que nuestros propios planes. Y también las Escrituras.
escrituras que Satanás y el mundo han silenciado tanto, minimizándolas a tal grado que la mayoría de la gente ya no las considera un escrito divino. Y aunque como nunca en la historia tenemos acceso a la Biblia, a la palabra de Dios, cada vez menos gente la lee. Entonces es momento de recapacitar, de analizar. ¿Estaré haciendo lo mismo que los judíos, silenciando a la gente que me habla de Jesús, negando lo que Dios hace, no reconociendo que ese sentimiento de que Dios está ahí, Dios me está buscando, y hay algo más importante? Yo creo que es tiempo de analizar, de capacitar esto. Si tú eres un hijo de Dios, tú eres parte de estos testigos, porque somos llamados a testificar, a ser testigos delante de la gente de quién es Jesús. Nuestra vida debe ser evidencia de las obras que Él hace. Y nosotros, nuestras vidas, nuestras obras, nuestras palabras, pueden ser la única Biblia que una persona vaya a leer. Esa es la responsabilidad que tenemos. O sea, nuestras vidas deben reflejar que Él es verdad y que no son cuentos, como mucha gente lo piensa. Si tú no eres hijo de Dios todavía, debes de entender que Él te está dando la oportunidad de verlo, de reconocerlo. O sea, Él te ama de tal manera que te está informando con suficiente tiempo lo que va a pasar en el juicio. Te está pasando las notas, con todas las estrategias y con todos los testigos que Él va a utilizar, para que cuando llegue el momento no necesites excusas, que ninguna excusa va a funcionar, ninguna excusa te va a justificar. Para que cuando llegue el momento de que te pregunte el juez, ¿creíste en el Hijo de Dios o rechazaste al Hijo de Dios? Para que cuando llegue ese momento tú puedas confiadamente ponerte de pie y declarar: yo creí que Jesús es el Hijo de Dios, el único en quien hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo, te agradezco muchísimo por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos enseñas, Señor. Te agradezco tu amor, Señor, que nos dices qué es lo que va a pasar para que escojamos correctamente, Señor. Yo te pido esta mañana que podamos hacernos a un lado a nosotros mismos, Señor, y poner nuestra mirada en ti. Te pido que si hay alguien esta mañana que está escuchando de ti por primera vez, Señor, te pido que le abras los ojos, Señor, que escuche en su corazón, que guarde tu palabra en su corazón, Señor, y que entienda que tú estás aquí porque nos amas, que tú nos estás buscando para que te reconozcamos, Señor, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, te agradezco muchísimo que lo hayas dejado tan claro, Señor. Te pido que abra nuestro corazón, Señor, para creerte más, para creer todo lo que tú dices, Señor, y que nuestras vidas lo puedan reflejar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestro estudio de Juan y espero que nos podamos ver a distancia la siguiente semana y que Dios te bendiga esta semana. Hasta luego.